Hola hermanitos, ¿cómo están? Qué gusto de verdad volver a verlos. Me siento muy gozoso también de estar aquí compartiendo la palabra con ustedes. Hoy también vamos a ver un tema muy importante. Entonces, por eso pongan muchísima atención. ¿Sí, hermanitos? Pero antes de comenzar, pues ¿para qué les digo lo que viene si ya lo saben? Entonces, preparen bien sus gargantas. Espero que se puedan poner de pie, pero si no sentados pueden hacer lo que se ve en el video. ¿Están listos? Pues vamos a comenzar, ¿sí? Me pongo mi camisa, también mi pantalón, amarro mis zapatos y me aprieto el cinturón. Me miro en el espejo y en mi pelo pongo gel, cepillo mis dientes que mi boca huela bien. Doy media vuelta y comienzo a pensar en todo lo que me das, mil regalos para disfrutar. Me das salud y una casa donde están papá y mamá y donde puedo libre jugar. Soy un niño bendecido, un niño agradecido, que todo lo tiene porque Dios me sostiene. Y nada me hace falta para poder triunfar. Soy un niño bendecido, un niño agradecido, que todo lo tiene porque Dios me sostiene. Y nada me hace falta para poder triunfar. Nada me hace falta. Me pongo mi camisa, también mi pantalón, amarro mis zapatos y me aprieto el cinturón. Me miro en el espejo y en mi pelo pongo gel, cepillo mis dientes que mi boca huela bien. Doy media vuelta y comienzo a pensar en todo lo que me das, mil regalos para disfrutar. Me das salud y una casa donde están papá y mamá y donde puedo libre jugar. Soy un niño bendecido, un niño agradecido, que todo lo tiene porque Dios me sostiene. Y nada me hace falta para poder triunfar. Soy un niño bendecido, un niño agradecido, que todo lo tiene porque Dios me sostiene. Y nada me hace falta para poder triunfar. Nada me hace falta. Soy un niño bendecido, un niño agradecido, que todo lo tiene porque Dios me sostiene. Nada me hace falta para poder triunfar. Nada me hace falta. Oh, oh. Nada me hace falta. Oh, oh. Nada me hace falta. Oh, oh. Soy un niño bendecido, Jesús está conmigo y nada me hace falta. La 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 la. Un niño bendecido, Jesús está conmigo y nada me hace falta. La 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 la. Oh. Si pudieron cantar bien, pudieron bailar bonito, espero que sí. Entonces, ¿qué les parece si ahora comenzamos la clase? Pero para eso vamos a orar juntos. Entonces vamos a juntar nuestras manitas, vamos a cerrar nuestros ojitos y yo hago la oración. Amado Dios Padre, te damos muchas gracias porque otra vez en este día estás con nosotros enseñándonos tu bella palabra.
Te pedimos que por favor estés con nosotros en cada momento. Ahora que hay una situación muy difícil, te pido que estés con cada uno de nosotros. Cuida bien a nuestros papás, a nuestras familias y a nosotros mismos. Te pedimos que por favor nos ayudes a siempre poder hacer tu voluntad. En esta clase te pedimos que el Espíritu Santo abra nuestro corazón para poder entenderla bien. Guía también los labios del Maestro para que pueda dar bien tu mensaje. Te damos muchísimas gracias por todo y te pedimos todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Sí? Hoy también vamos a estar aprendiendo de un personaje muy importante. ¿Se acuerdan de qué personaje hemos estado aprendiendo? Empieza con la letra D. ¿De quién? ¿Daniel? ¿Diana? No, de David. Hoy también estaremos aprendiendo de él. Para eso, vamos a hacer un poco de memoria de las clases pasadas y luego vamos a aprender bien de este tema. Entonces, para esto vamos a poner un video. Espero que puedan ponerle muchísima atención. ¿Sí, niños? Pues vamos a verlo. Hola, me da mucho gusto estar con ustedes otra vez. Hoy vamos a aprender la historia de David convertido en rey. Esta historia tú la puedes encontrar en el primer y en el segundo libro de Samuel. Entonces, para aprender esto, vamos a hacer memoria de lo que hemos aprendido. David era un pastorcito de ovejas. Él amaba mucho su trabajo, pero fue ungido por Samuel para ser el rey de Israel. El rey era el rey Saúl, pero él por su mal comportamiento fue desechado por Dios y era atormentado. Por eso el rey David fue con él para tocar el arpa y que se tranquilizara. Pero David se ganó el corazón de todo el pueblo, porque cuando hubo guerra con Israel, todos le tenían miedo al gigante Goliat, pero David, confiando en Dios, fue contra él y lo venció. ¿Recuerdan que le metió un piedrazo en la cabeza y lo mató? Entonces todo el pueblo quería a David, pero esto ocasionó muchos celos al rey Saúl, quien intentó matarlo más de una vez, lanzando una lanza, pero David siempre lo esquivaba. Saúl por mucho tiempo persiguió a David para matarlo, pero David tuvo la oportunidad de vengarse del rey Saúl un par de veces, pero en ambas lo perdonó. Primero solo cortó un pedazo del manto de su ropa, y luego solamente se llevó una lanza. David tenía un muy buen corazón. Al final, el rey Saúl murió por su propia mano en la guerra, y esto dejó a Israel sin el rey. Después, David fue proclamado rey en Judá, donde gobernó 7 años, y después fue proclamado rey en todo Israel, donde gobernó 33 años. Un total de 40 años fue el tiempo en que David fue el rey. Y esto, niños, es una bella historia que nos muestra que después de la aflicción siempre viene la gloria. Entonces, espero que hayan puesto muchísima atención. Muchas gracias por todo y nos vemos en otra clase. Bye. Así es, espero que hayan podido poner mucha atención. Aquí, David era un pastorcito de ovejas, ¿verdad? Pero Dios es el que ve el corazón de todos los hombres. Y Dios vio en David un corazón conforme al de Dios. De hecho, la Biblia es la que dice que era David el que tenía un corazón conforme a Dios. Esto es una frase muy hermosa, ¿no? Pero nosotros, ¿qué podemos aprender de esto? Primero que nada, ¿por qué Dios pudo cumplir su voluntad en David? Por su corazón. David, por tener el corazón conforme al de Dios, pudo cumplir toda la voluntad de Dios. Dios pudo trabajar bien en él. David fue un gran ejemplo. Pero no solamente David. Dios puede trabajar en todas las personas que tengan un corazón conforme al de Dios. Aquí, hermanito, hermanita, ¿a ti te gustaría ser un niño conforme al corazón de Dios? Pon muchísima atención, porque vamos a aprender cuáles fueron las razones por las que David pudo ser rey en Israel. ¿Cuáles fueron las razones por las que Dios pudo ocupar a David? En otras palabras, ¿qué razones había para que David tuviera un corazón conforme al de Dios? Entonces, para eso, pongan mucha atención. Esta historia la podemos encontrar en el primer libro de Samuel y en el segundo libro de Samuel.
¿sí? En el primer libro de Samuel podemos ver el proceso en el que David fue rey. Y en el segundo libro de Samuel podemos ver cómo David es proclamado rey. ¿Sí, niños? Vamos a ver solamente algunas razones. La primera es que David era salvo. Esa fue la primera razón. Entonces, aquí vamos a leer juntos este versículo. Para los niños que apenas están aprendiendo a leer, vamos a leerlo lento, ¿sí? Dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Esto lo escribió el rey David. Él conocía muy bien sobre la salvación de Dios. Él sabía que Dios ya había cubierto su pecado. David fue el que pidió la vida y Dios le dio la vida eterna. Fue la primera razón. Por eso, niños, si queremos ser un niño, una niña conforme al corazón de Dios, lo primero que tenemos que hacer es recibir la salvación. Yo de verdad espero que tú ya hayas visto un seminario bíblico. Y si no, de verdad espero que muy pronto lo puedas ver. ¿Por qué? Esta es una razón muy importante, ¿sí? Entonces, primera razón, David era salvo. Ya sabía que Dios había cubierto su pecado. La segunda razón, ¿cuál? Él era un hombre de oración. Siempre estaba consultándole a Dios. Vamos a ver también este versículo. Dice: después de esto, aconteció que David consultó a Jehová, diciendo: ¿subiré a alguna de las ciudades de Judá? Y Jehová le respondió: sube. David volvió a decir: ¿a dónde subiré? Y él le dijo: a Hebrón. Aquí también, niños, David era un hombre que siempre estaba en comunicación con Dios, siempre estaba hablando con Dios, era un hombre de oración. La Biblia, no solamente en este versículo, muchas veces está diciendo que David consultaba a Dios, ¿no? Siempre pedía la opinión de Dios, siempre cuando estaba en un problema, pedía a Dios la respuesta. Pero también algo muy importante, David no solamente oraba, no solamente pedía la consulta a Dios, sino que cuando Dios le respondía, David cumplía todo. Todo lo que Dios le respondía, David lo podía cumplir. Esta también fue una razón muy importante. Hermanitos, nosotros también debemos ser niños de oración, debemos ser niñas de oración. Siempre debemos estar pidiendo la opinión de Dios. ¿Cómo? Por medio de nuestra oración. También todo lo que Dios nos pida, nosotros lo debemos hacer. Todo, así como David. Por eso el corazón de David le agradaba tanto a Dios, porque siempre le estaba pidiendo su consulta y cuando Dios le respondía, él lo hacía todo. Entonces nosotros también vamos a agradar a Dios con este corazón. Vamos a estar orando siempre, pidiendo siempre la ayuda de Dios, pidiendo la consulta de Dios. Y cuando el Señor nos responda, vamos a cumplirlo, ¿sí? Entonces ya llevamos dos, ¿verdad? Primero, David era salvo y segundo, era un hombre de oración, que siempre consultaba a Dios. La tercera, ¿cuál será? La tercera razón es que David era el que se apoyaba muchísimo en Dios. Vamos a ver también este versículo, vamos a leerlo juntos. Dice: entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Aquí, hermanitos, David se apoyaba muchísimo en la palabra. Ustedes deben recordar esta historia. Había un gigante, ¿no? Goliat. Él intimidó a todo el pueblo de Israel. Ni siquiera el rey Saúl quería pelear con él. Pero David tenía tanta confianza en Dios. David se apoyaba mucho en Dios. Por eso él sabía que podía derrotar a este gigante. Porque decía: yo vengo en nombre de Dios, yo vengo en nombre de Jehová de los ejércitos. Ante cualquier circunstancia, David siempre se apoyaba en Dios. Cuando le pasaba alguna cosa triste, David se refugiaba en Dios. Cuando venía una cosa muy difícil, como enfrentar a este gigante, David se apoyaba mucho en Dios. Siempre estaba confiando en Dios. Dios era su apoyo. Hermanitos, nosotros también
Nosotros no vamos a pelear contra un gigante, lógicamente, pero sí van a venir muchos problemas, sí van a venir muchas situaciones. En cada una de ellas vamos a apoyarnos en Dios, ¿sí? Así como David no vio qué tan gigante era Goliat, vio más qué tan poderoso era Dios. Nosotros así, ante cualquier situación, no vamos a ver qué tan difícil es, sino vamos a ver qué tan poderoso es nuestro Dios que está conmigo. Recuerda, siempre debes estar pensando esto, el Señor está conmigo, yo vengo en nombre de Dios también. Así, siempre debes estar pensando. A Dios le va a agradar muchísimo que tú siempre estés confiando en Él. ¿Sí? Esta fue la tercera razón. Ya llevamos tres. David era salvo, era un hombre de oración, también se apoyaba mucho en Dios. La cuarta, ¿cuál será? Que David también amaba muchísimo la palabra de Dios. Vamos a leer este versículo. Muy de mañana me levanto a pedir ayuda. En tus palabras he puesto mi esperanza. En toda la noche no pego los ojos para meditar en tu promesa. David, cuánto amaba la palabra, que desde muy temprano la buscaba y hasta en la noche siempre estaba meditando la palabra de Dios. Así como nosotros comemos carnalmente desde la mañana, la tarde y en la noche, así David, su corazón no solamente comía la comida, sino comía su espíritu y la palabra de Dios, desde la mañana, en la noche también. Por eso a Dios, ¿cuánto le agradaba esto? Nosotros también, hermanitos, para ser un niño, una niña conforme al corazón de Dios, vamos a amar la palabra de Dios. Aquí espero, yo creo que hay ya niños, ya hay hermanitos que ya saben leer, ¿verdad? De verdad espero que cada día estén leyendo la palabra de Dios. Cada día. Así como cada día llenamos nuestras panzas aquí de comida, también cada día vamos a llenar nuestro espíritu de la palabra de Dios. Cada día. También sé que hay hermanitos que todavía están aprendiendo a leer, que todavía no saben. De verdad espero que cada semana estén viendo la clase bíblica. Así vamos a demostrarle al Señor que lo amamos. En lo que aprendemos a leer, vamos a estar pendientes de cada clase bíblica. Así, por eso, demostrarle a Dios que le amamos, que amamos su palabra es, vamos a leerla de diario y vamos a estar siempre escuchando la clase bíblica. Cada semana, sin perdernos ni una. ¿Sí? Entonces, aquí, un corazón conforme al de Dios. Las 4 razones que vimos, ¿recuerdan cuál era la primera? Hagan un pequeño esfuerzo. ¿Cuál era la primera? Salvo. La segunda, ¿cuál era? ¿Cuál fue la segunda razón por la que David era un hombre conforme al corazón de Dios? Era un hombre de oración, siempre estaba consultando a Dios. La tercera, ¿la recuerdan? Se apoyaba muchísimo en la palabra de Dios. Y esta última que vimos, amaba la palabra. Estas 4 razones, niños, no lo olviden. Recibir la salvación, luego ser un hombre de oración, un niño de oración, apoyarse mucho en Dios, amar muchísimo la palabra. Esas razones eran por las que Dios pudo ocupar al rey David, por las que Dios pudo ver en David un corazón conforme al de Dios. Pero había más razones, claro que sí. Por ejemplo, David no cometía pecados repetidamente, los pecados que cometía ya no los volvía a repetir. Otra también es que aceptaba que todo venía de Dios. Aceptaba que todo lo que le pasaba era por voluntad de Dios. También David esperaba pacientemente la respuesta de Dios. Él no se movía por sí mismo, sino que esperaba la respuesta de Dios. Por ejemplo, en el video que vimos, dice que David reinó primero en Judá 7 años. Él, cuando fue rey en Judá, no se apresuró a gobernar todo Israel, sino que esperó hasta que Dios fuera el que le diera esto. Él esperó 7 años y luego gobernó ya en todo Israel. Pero él esperó. Y también
Él compartía la palabra de Dios. Él siempre estaba compartiendo la palabra de Dios a todos. Por todas estas razones, es que él era un varón conforme al corazón de Dios. Hermanitos, nosotros vamos a hacer esto. Vamos a nosotros también ser varones de oración. También nosotros vamos a apoyarnos mucho en la palabra de Dios y también vamos a amar la palabra de Dios. Pero pongan mucha atención, hermanitos, porque orar, apoyarse en Dios, amar la palabra, ¿qué piensan? Cuando toda nuestra vida está en orden, cuando todo es felicidad, ¿será difícil hacer esto? Probablemente no. Y aquí cometemos un error, que cuando todo va bien, oramos mucho, decimos que Dios está conmigo, pero cuando viene una situación difícil, dejamos de hacer esto y así. No, hermanitos, el rey David, antes de ser el rey, ¿cuánto sufrió? ¿Cuánta aflicción tuvo? Que el mismo rey Saúl lo persiguió por mucho tiempo, lo quería matar. Y aún con esta situación tan difícil, él no se apartaba de la oración, él seguía apoyándose en Dios, él seguía amando la palabra. En la situación difícil demostró que su corazón era conforme al de Dios. Nosotros también. Aunque venga una situación difícil, no vamos a apartarnos de la oración, vamos a seguir apoyándonos en nuestro Dios y vamos también a amar la palabra, ¿sí? Recuerden, David sufrió mucho, pero después se convirtió en el rey. ¿Qué quiere decir esto? Que después de tanta aflicción, Dios le dio la gloria. También con nosotros va a pasar lo mismo. Aunque venga aflicción, después el Señor nos dará también la gloria. Pero vamos a demostrar que tenemos este corazón conforme al de Dios. ¿Sí lo recuerdan? Ya, David había recibido la salvación, fue un varón de oración, se apoyó mucho en Dios, amaba mucho la palabra. También, recuerden como les dije, él no repitió pecados, él aceptaba que todo venía de Dios, esperó el tiempo de Dios y compartió la palabra. ¿Sí, hermanitos? Vamos a hacer estas cosas en los tiempos buenos y en los tiempos difíciles, ¿verdad? Así vamos a hacerle. ¿Sí? ¿Pudieron escuchar bien? Pues vamos ahora a pasar a memorizar el versículo. ¿Sí, hermanitos? Aquí yo leo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Hechos 13:22. Ahora vamos a leerlo juntos, muy despacio, ¿sí? A la de 3. 1, 2, 3. He hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Hechos 13:22. Te voy a dar unos cuantos segundos para que tú lo leas por ti mismo y vamos a hacer una pequeñísima actividad, ¿sí? Solamente unos segundos nada más, ¿sí? Léelo detenidamente. ¿Ya? Bien, espero que lo hayas leído bien y detenidamente. Ahora vamos a llenar los huecos, ¿sí? Dice, he hallado a... ¿Quién era el número 1? ¿Qué nombre venía? He hallado a... Recuérdenlo, hemos estado aprendiendo de él. Su nombre empieza con D. He hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a... Número 2. ¿Qué palabra? Varón conforme a... Empieza con C. Varón conforme a mi corazón. ¿Quién hará todo lo que yo? La número 3. ¿Cuál es? ¿Quién hará todo lo que yo quiero? ¿Sí? Quiero. Número 1, David. He hallado a David, hijo de Isaí. Número 2, corazón. Varón conforme a mi corazón. ¿Quién hará todo lo que yo
quiero. ¿Y recuerdan la cita? ¿Qué libro era? ¿Recuerdan la cita? El libro empieza con H. Hechos 13, 20, ¿qué? 21, 22, 23, 24. ¿Cuál? Hechos 13, 22. ¿Sí? Así. ¿Pudiste acertar a todo esto? ¿Sí? Bien. Ahora, ¿qué les parece si ya para terminar hacemos una pequeña actividad? ¿Sí? Aquí. ¿Qué creen? Este osito también es un rey, ¿sí? Ya, él es un rey. Pero, por descuidado, él perdió su corona, ¿sí? Ya, no la tiene, pobrecito. ¿Ustedes la ven? ¿Ven por ahí su corona? Ya, ahí está. Vamos a hacer que este osito recupere su corona, ¿sí? Pero ¿cómo? Él, para recuperar su corona, tiene que pasar por estos lugares. Entonces, cada lugar tiene una pregunta. Si respondemos bien la pregunta, el osito puede avanzar. Si no la respondemos bien, el osito nunca podrá avanzar. ¿Sí, hermanitos? ¿Están listos? Ya, vamos con la primera. Dice, en total, ¿cuántos años David fue rey? ¿Recuerdas? En total. Unos años gobernó en Judá y luego otros años gobernó en todo Israel. Pero en total, ¿cuántos fueron? ¿Lo recuerdas? Vamos, tú puedes. ¿Sí? ¿Lo recuerdas? Te voy a dar una pista. En un lugar gobernó 7 años. ¿Sí? Y ya totalmente en Israel gobernó otros 33 años. Entonces, ¿en total cuántos? 40 años. Sí, muy bien. ¿Pudiste responderla? ¿Sí? Ya, se movió el osito. Muy bien. Vamos por la segunda. ¿Cómo se llamaba el rey que perseguía a David? ¿Te acuerdas que antes de David hubo un rey? ¿Cómo se llamaba? ¿Te acuerdas? Empezaba con S. Su nombre era Saúl. ¿Sí? ¿Pudiste responderla? Ya. Ya el osito ya se movió, ¿eh? Ya estamos más cerca. Aquí, número 3. ¿Qué corazón tenía David? ¿Recuerdan? Un corazón conforme ¿a quién? En el versículo de memoria venía la respuesta. David tenía un corazón conforme ¿a quién? ¿Qué corazón? Conforme a Dios, ¿verdad? Ese era su corazón. ¿Pudiste responderla bien? ¿Sí? Ya casi. Todavía no podemos cantar victoria, pero ya estamos muy cerca de que este oso recupere su corona. Número 4, ya un poquito más difícil. ¿En qué libro viene que David fue coronado rey? ¿En qué libro? ¿Recuerdan? Te doy 2 opciones. Primera de Samuel o Segunda de Samuel. Recuerda, en una fue el proceso para convertirse en rey y en la otra ya fue coronado rey. ¿Recuerdas? Primera o Segunda de Samuel. ¿Cuál de las dos? La respuesta correcta es Segunda de Samuel. ¿Sí? ¿Pudiste responderlo? Ya, estamos a una nada más. Estamos a una. ¿Qué característica falta? Principalmente aprendimos 4, ¿verdad? Aquí ya viene ser salvo, apoyarse en la palabra y amar la palabra. Pero falta una. Una de las 4 que aprendimos, falta. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Te doy una pista. Es la segunda que vimos. Ya, David era salvo, se apoyaba mucho en la palabra de Dios, amaba mucho la palabra. Pero
¿Cuál falta? ¿Cuál falta? ¿Cuál falta? ¿La tienes? ¿La tienes? Orar o consultar. Era un hombre de oración, era un hombre que consultaba siempre a Dios. ¿Sí? ¿Pudiste responderla? ¿De verdad? ¿Pudiste responder todas? Ya, felicidades, ya ayudamos al oso a que recuperara su corona, ¿sí? Muchísimas felicidades a todos los que respondieron bien. Les doy muchísimas gracias por todo y esto ha sido la clase de hoy. De verdad, espero que hayan puesto mucha atención y así como comenzamos, así vamos a terminar con una oración. ¿Sí, hermanitos? Entonces vamos a cerrar nuestros ojitos, vamos a juntar nuestras manitas y oramos juntos para terminar. Amado Dios Padre, te damos muchas gracias porque permitiste que por medio de esta clase pudiéramos ahora entender cuál es tu voluntad de nosotros. Sabemos que tú quieres que tengamos un corazón conforme a ti. Por favor, a todo lo que aprendimos, ayúdanos a ponerlos por obra. Te pedimos que por favor cuides mucho de nuestras familias y de nuestros hogares en esta situación difícil. Te damos muchas gracias por todo porque nos has dado tu bella palabra. Dejamos todo el tiempo en tus manos y confiamos siempre en ti. Muchísimas gracias por todo, Padre, y te pedimos todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos dio la vida eterna. Amén. Muchísimas gracias y nos vemos después en otra clase. Cuídense mucho. Adiós.